La Fed va a hacer que se hunda la economía, pero hay mucho más. El problema más agudo para los votantes estadounidenses no es el conflicto en Ucrania o el expresidente Trump que se haya quedado con documentos clasificados luego de su paso por el gobierno. El mayor problema para los estadounidenses y latinos es la inflación persistente y la posibilidad de que las medidas que está tomando la Reserva Federal para reducirla causen una recesión. Así se tiene un lado a la Fed, que ha mostrado con cada subida reciente que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que la inflación baje a una tasa anual del 2%. Del otro lado están los trabajadores, que apenas acaban de salir de la recesión que trajo la crisis de salud y que tendrán un 2023, un colapso económico. Pensando en ello, luego de la última subida de tasas de interés el pasado diciembre, tenemos que superar la inflación, y dijo el presidente que le gustaría que hubiese tomado una forma más restrictiva. Aumentando las tasas de interés provoca dinero más caro, el freno de la economía, recesión, desempleo y una espiral apocalíptica. En este nuevo video te traemos los detalles de lo que pasará con la economía mundial en 2023. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. La forma dolorosa que menciona Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, es la destrucción de empleo y sobre todo la posibilidad de una recesión. Una destrucción de los empleos moderada y una recesión corta sería el menor dolor, y la Reserva Federal hace todo lo necesario para que sea como sea, pero que la economía repunte. Y es que en las sociedades siempre hay ganadores y perdedores. Por eso, incluso si la Reserva Federal consigue un aterrizaje suave de la inflación, el problema siempre va a haber personas afectadas. Y es que el problema que cuando se trata de inflación, los perdedores de todas las soluciones posibles siempre parecen ser los mismos, la clase media y los más pobres. Y es que si la inflación continúa, los más afectados serían los trabajadores atados a un salario, que cada vez tienen más problemas para llegar a fin de mes. Pero el aumento de las tasas va a causar también muchos despidos. Dentro de las personas que van a despedirse son de clase media, y hay quienes consideran que la Reserva Federal no sabe lo que está haciendo. Sin embargo, es justo lo contrario. Siempre supo qué hacer, pero lo hizo un poco tarde. La Fed sabe exactamente lo que está haciendo. No hay soluciones mágicas en economía. Ingeniosas tal vez, pero no mágicas. Y en el caso de la inflación, las recetas son limitadas y han estado al alcance de la Reserva Federal desde que los precios empezaron a subir hace más de un año. Por eso, al subir las tasas de interés, la Reserva Federal sabe exactamente qué está haciendo, y es restringir la oferta monetaria, lo que tiene un efecto en el valor del dinero, en el empleo y en el resto de la economía que el Banco Central estadounidense espera no sea tan catastrófica. Una de las cosas que contribuyen con esta perspectiva de la Reserva Federal es la actual tasa de empleo que se acerca al pleno empleo. Entonces, el cálculo es que los trabajos que destruyen la subida de tasas no sumirán al país en recesión, y hay una alternativa poco conocida: subir tasas y permitir que la inflación escale hasta convertirse en hiperinflación, lo que sin duda derrumbaría a la economía. La Fed aumenta 0.75 puntos las tasas de interés, pero en diciembre pasado la Reserva Federal subió la tasa por tercera vez este año para un total de 3.5%, aumentando así a la par y en la misma proporción el riesgo de la recesión. La decisión fue unánime, dejó a las tasas en un nivel no visto desde el 2008. Ahora bien, lo más importante es la expectativa en el corto plazo, en el que se espera que el tipo de interés se sitúe entre 4 y 4.6% para finales de 2023. Eso significa que habrá muchas más subidas de tasas en 2023 y la economía posiblemente colapse. Revisar la situación de hace un año no deja de asombrar. Por estas fechas, en 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos enviaba señales de que las tasas podrían seguir en cero en 2022, mientras todavía compraba bonos para seguir estimulando la economía, apostando a que la inflación era algo pasajero y no estructural. Esa fue la muestra más contundente de que el gobierno interpretó mal el reporte inflacionario que siguió a la crisis de salud, creyendo que sería menos pronunciado y sobre todo pasajero.
pasajero. Ese error retardó la subida de tasas a principios de año y luego se sumó el impacto inflacionario a la guerra en Ucrania. Lo que se ve hoy con las alzas de tasas pronunciadas es un intento del Banco Central estadounidense para ganar tiempo perdido. La Reserva Federal planea aumentar 4.6% la tasa de interés para finales de 2023. La proyección original en junio pasado era que en 2023 las tasas subieran a 3.8%, pero como se acaba de ver, alcanzaron 3.5% para diciembre de 2022 y es altamente probable que siga aumentando. En la velocidad en la que suben las tasas puede verse la correlación con el aumento de la inflación desde abril pasado, que, aunque ligeramente frenada en el segundo trimestre, muestra que es un problema estructural. Esto es lo que explica el analista citado por The Wall Street Journal, indicando que no hay ningún indicio de que la Reserva Federal dejará de subir las tasas de interés pronto. Como la inflación se ha mostrado persistente, se especula que las tasas puedan sobrepasar el 5% en 2023. Para poner esa posibilidad en perspectiva, hay que repetir que hace poco más de un año estaban en 0%. Para el próximo 2024 ya hay un consenso al de mantener las tasas entre 3.5 y 5%. No obstante, sobre el aumento de tasas en 2024, donde divergen los análisis, y es que muchos piensan que comenzarán a bajar. Otros analistas creen que por fin habrá recortes hasta entonces, pero para entender el cuadro completo, hay que prever que los efectos de la subida de tipos de interés es desempleo y mucho menor crecimiento, agregando que son acumulativos con el tiempo. A Wall Street no le gusta la decisión de la Fed, las acciones caen por su anuncio. Justo cuando se anunció la última subida de tasas, las acciones de la bolsa de valores cayeron y los bonos se apreciaron, un 1.7%, y la bolsa cayó simultáneamente más de un 5%. Esto es un rendimiento que no se había visto en casi 15 años, pero las nubes que anuncian la tormenta están ahí. Los rendimientos de los bonos de largo plazo cayeron porque los inversores consideran que ahora es más probable una recesión y esto hará que aumente el desempleo. De otra forma, no se podría salvar la economía. Toda subida de tasas de interés encarece el dinero y enfría a la economía de los países. Esto causa desempleo y en alguna medida el problema aumentará. Y cada palabra que diga el presidente de la Reserva Federal puede dañar la economía más que la subida de tasas. Esto es lo que explican los malabarismos verbales que hace Powell cada vez que habla en público. Al hacerlo, mezcla un mensaje de optimismo contenido con advertencias de dificultades inminentes. Veamos un ejemplo del pasado miércoles. Él dijo: "No podemos fallar en nuestra meta de reducir la inflación", pero luego viene la advertencia que nadie quiso oír. "Creo que ya hay una alta probabilidad de que tengamos un periodo de mucho menor crecimiento que podría causar un aumento del desempleo". En estas declaraciones, como se muestran en los videos, se nota como Powell titubea justo cuando va a pronunciar la frase "mucho menor crecimiento", que podría causar aumento de desempleo. Después, cuando le preguntaron si las subidas de tasas de interés causarán una recesión, su respuesta fue: "Nadie sabe si ese proceso conducirá a una recesión significativa. Yo no conozco las probabilidades". Los mismos demócratas dicen que esto creará desempleo. Elizabeth Warren lo mencionó en Twitter. Ahora, en plena campaña para las elecciones de término medio, los congresistas demócratas no pueden darse el lujo de matizar tanto la posibilidad de una recesión, que su electorado casi da por sentado. Un ejemplo de esto es la senadora Elizabeth Warren, quien escribió: "El presidente de la Fed, Jerome Powell, acaba de anunciar otra subida extrema de tasas de interés que pronostica mayor desempleo y ha advertido que la Fed de Powell dejará a millones de personas de la clase media sin dinero y teme que ya comenzó a correr este camino para llegar a esta crisis económica histórica". Y desde la posición del Partido Demócrata, el discurso ha privilegiado a los trabajadores. Sin embargo, los demócratas dicen que la Fed se está equivocando, porque la verdad es que casi cualquiera en la posición del presidente del Banco Central haría lo mismo. De hecho, su verdadero error fue no recortar antes las tasas. El efecto de una esperada recesión se ve no solo en las acciones, sino también en los recortes de personal de las compañías. Un ejemplo es Meta, matriz de Facebook, que planea recortar
recortar gastos en un 10% en los próximos meses. Una forma de hacerlo es mediante la reducción del personal, al mismo tiempo que la firma de Mark Zuckerberg enfrenta tanto los problemas para crecer como los de una creciente competencia. Silenciosamente, han venido deshaciéndose de gente por medio de una reestructuración en la que ofrecen a algunos empleados la oportunidad de relocalizarse dentro de la misma empresa para evitar despidos masivos. Estos despidos y relocalizaciones son el preludio de reducciones de costos muy profundas y se espera que pronto, a pesar de que también tienen buenos presupuestos, comiencen a despedir muchísimas personas. Esta situación no ha sido sorpresa para nadie, porque durante meses, si bien sus ejecutivos evitaban utilizar la palabra despido, discutieron públicamente la necesidad de congelar las contrataciones nuevas y de priorizar el negocio. Las ventas de casas también han disminuido por 7 meses consecutivos. El otro sector de la economía donde han causado un efecto inmediato las subidas de tasas de interés es el inmobiliario. Hasta hace poco era un mercado muy movido que hizo que se hablara de una potencial burbuja inmobiliaria. Y es que datos citados por CNN Business muestran que las ventas de casas han disminuido 7 meses consecutivos hasta diciembre, a medida que suben las tasas hipotecarias. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios le dijo a CNN que el número de ventas de casas construidas han reducido un 19.9% en comparación con hace un año. Las ventas de agosto fueron las más flojas desde el 2020 en plena crisis de salud, lo que tiende a ignorarse por la desviación atípica que representa. Por eso, si se descarta la caída del 2020, las ventas de diciembre fueron mucho más bajas, así que la burbuja inmobiliaria en este mercado es una realidad. El mercado inmobiliario ya está en una recesión profunda. Se creía que la caída del sector inmobiliario moderno haría un recorte de tasas, pero al final no fue así. Y eso que en este momento ya nos encontramos con datos de inflación altísimos, el peor nivel desde hace más de 40 años. Esta caída tan prolongada de la confianza en las construcciones de hogares es muestra de que este mercado ha estado colapsando todo el año. Ahora le seguirá una recesión profunda, porque esa desconfianza de quienes fabrican las casas se extenderá en todos los sectores y contextos, desde agentes hasta fabricantes. Te leemos en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video.